Bien, no sé si vieron el video que mostré en el receso. No sé si lo lograron ver. Ya, bien, el video del receso es parte de una película que se llama Tiempos Modernos. Esa película, Tiempos Modernos, es una crítica a el sistema de trabajo dentro de este proceso de segunda revolución industrial. No sé si ustedes lo han notado, pero ahí se puede observar a Charlotte, que es básicamente el personaje de Chaplin, que precisamente, o sea, durante este proceso de segunda revolución industrial y durante este proceso de sistema de producción en cadena y especialización del trabajo, muchos de estos obreros, lo único que hacían todo el día eran este tipo de cosas. Se especializaban tanto en el trabajo que lo único que pensaban era en eso, y un montón de obreros van a tener precisamente este tipo de funciones. Es una crítica en clave comedia que hace Chaplin hacia este sistema de producción y cómo precisamente el sistema de producción capitalista alienaba a la clase trabajadora convirtiéndola en una parte más del sistema de producción y en muchos casos quitándole esta condición de ser humano, que era una parte de la crítica que hacía, por ejemplo, el socialismo hacia este sistema de producción capitalista. Pero bien, esa es una... Les recomiendo que vean la película Tiempos Modernos de Chaplin, que es muy graciosa, aparte de tener un trasfondo histórico, social y político importante. Bien, la industria petrolera va a estar comandada por John Rockefeller y lo que se va a conocer como la Standard Oil Company, que se va a encargar de empezar a monopolizar la producción de petróleo en los Estados Unidos de América, y no solo en Norteamérica, sino en diferentes partes del mundo. La Standard Oil Company va a ser la base para el imperio de la industria monopólica que va a lograr establecer este señor. El petróleo va a ser importante ya que con la invención del motor de combustión interna se va a requerir mucho del petróleo y sus derivados para que estos motores puedan funcionar. Estos motores demostraron ser mucho más eficientes que los motores de vapor o incluso los motores Profesor, eléctricos. ¿Sí? ahorita mismo solo está mostrando la primera, la primera hoja de la diapositiva. Ah, no están. A ver, déjame ver. Compartir. Compartir de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, ok, ahora sí. Bien, nos habíamos quedado entonces con John Rockefeller y la industria petrolera, que va a ser fundamental para este segundo proceso de revolución industrial. Bien, la otra gran industria va a ser la industria farmacéutica, en la cual van a destacar, por ejemplo, los laboratorios Bayer en Alemania. La industria farmacéutica va a ser muy importante, ya que va a permitir la creación de una gran cantidad de curas, analgésicos y demás para tratar diversas dolencias y enfermedades. La industria farmacéutica va a permitir, entre otras cosas, alargar la vida de la población. Es a partir de la segunda revolución industrial en donde las comunidades humanas van a tener precisamente un despegue demográfico muy grande, sobre todo gracias a las comodidades que estaban ofreciendo las sociedades de la segunda revolución industrial dentro de Europa, como también la invención precisamente de eh, nuevas curas para tratar diferentes enfermedades. Antes, por ejemplo, una simple gripe o una simple enfermedad como, por ejemplo, la viruela podía ser mortal.
para una población que no estaba evidentemente vacunada y que no tenía los remedios para poder tratar estas dolencias. Sin embargo, con el desarrollo de la industria farmacéutica y con el uso extendido de las vacunas, las sociedades humanas van a poder sobrevivir a estas enfermedades. Se logra precisamente ganarle la batalla a una gran cantidad de enfermedades que hasta este momento eran mortales. ¿Han visto los comerciales de aspirina Bayer? Si es Bayer, es bueno. El Bayer de Múnich, el Bayer Leverkusen, generalmente son laboratorios, precisamente, laboratorios farmacéuticos, laboratorios químicos, que van a ser precisamente uno de los pilares más importantes de la industria alemana. Adivinen quiénes son los primeros en utilizar abonos sintéticos que van a terminar por romper el monopolio peruano del guano. Los alemanes. Los alemanes crean precisamente a base de este sistema de laboratorios químicos farmacéuticos también sus propios abonos sintéticos que son mucho más fáciles de producir que traerlos desde un lugar tan lejano como el Perú. Ahora bien, exacto, también ellos son los que logran sintetizar el salitre a través de productos, a través de un proceso farmacéutico y también quitan este sistema de producción o estos monopolios del salitre. Y es que en un sistema industrial era importante. Hasta antes de la invención, por ejemplo, hasta antes de la invención de estos abonos sintéticos, el guano era el principal producto que fungía como abono para los campos europeos en este proceso de segunda revolución industrial. Desde 1840 hasta 1879, más o menos, la década de los 70 del siglo XIX, el Perú era el principal proveedor de guano en todo el mundo. Ahora, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque precisamente este guano servía para abonar las tierras europeas que requerían altas dosis de alimento para poder mantener a una población que está trabajando en este proceso de segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial no hubiera podido ser posible sin el guano. ¿Por qué? Porque sin el guano no se hubiera podido abonar las tierras europeas y no se hubiera podido obtener la gran cantidad de alimento necesario para poder mantener a todas estas sociedades de alto consumo de la segunda revolución industrial. Luego aparecen los abonos sintéticos que terminan por desplazar al guano como principal fuente de abono para los territorios. ¿Y quién era el único país que tenía o que durante mucho tiempo tuvo el monopolio del guano a nivel mundial? El Perú. Por eso es que esta época del guano, que básicamente es durante este periodo, se le conoce como prosperidad falaz o también como una de las más grandes oportunidades perdidas dentro de la historia nacional. ¿Por qué? Porque el Estado peruano logró tener una gran cantidad de dinero en un contexto en donde, por ejemplo, recién Estados Unidos se estaba industrializando. Si este dinero se hubiera, o sea, poniéndonos contrafácticos, si este dinero del guano se hubiera utilizado para industrializar el Perú en un proceso de plena segunda revolución industrial, probablemente nuestro país hubiera sido uno de los grandes países industriales. Pero lamentablemente no. Este dinero no se utiliza para poner o para iniciar el proceso de industrialización en el país y se pierde en diferentes formas como corrupción o otras modalidades que ya lo vamos a ver cuando hablemos de la época del guano o de la prosperidad falaz. Pero bien, o sea, esa época de la prosperidad falaz básicamente son estos periodos de los cuales estamos hablando. En una época en donde se demandaba mucho guano para poder alimentar a las sociedades europeas y norteamericanas durante este proceso de segunda revolución industrial. Ahora bien, una última cosa. No sé si ustedes sean antivacunas o conozcan gente que sea antivacuna, pero una de las cosas que le permite al ser humano llegar a como estamos en la actualidad y hacer creo que ya hacemos 8.000 millones de personas, números más, números menos, han sido las vacunas. Las vacunas lograron que el ser humano pueda dominar ciertas enfermedades. Las vacunas han logrado que se formen las sociedades de consumo que tenemos en la actualidad, para bien o para mal.
¿Por qué? Porque en algunos casos hay varios demógrafos que dicen que ya somos demasiados y que el planeta Tierra ya no aguanta, sobre todo este tipo de sociedades de consumo, que se crean desde la primera revolución industrial, se sustentan durante la segunda, y ni qué decir durante el proceso de la tercera, que es de la segunda guerra mundial hasta la actualidad, en donde somos sociedades de consumo, que demandamos una gran cantidad de recursos para poder mantener nuestras propias sociedades. Ahora bien, ya las desigualdades son evidentes. Bien, la industria automovilística quizás va a ser la que más va a impactar, sobre todo dentro de los Estados Unidos y luego a diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque la industria automovilística va a demandar la creación de nueva infraestructura nunca antes vista en la historia de la humanidad para poder soportar a estos nuevos carritos que empiezan a reemplazar al caballo dentro de las ciudades. En muchos casos, el uso de automóviles va a empezar a ser visto con buenos ojos, sobre todo porque en esta época va a demostrar ser una herramienta de transporte mucho más limpia y eficiente que los caballos. Como ustedes sabrán, los carruajes y los caballos dejan un excremento a lo largo de los lugares en que pasan. Los carritos ya no. Por eso es que mucha gente va a ver con buenos ojos la aparición de carros buenos, bonitos y baratos dentro de principalmente los Estados Unidos. Aunque el automóvil no es una invención de Ford. El automóvil ya se había inventado en Europa. Lo que hace Ford es darle una viabilidad económica y eficiente con la creación del famoso modelo T de 1910. El modelo T de Henry Ford es el primer auto que se produce de forma masiva y que puede ser adquirido por una gran cantidad de población dentro de los Estados Unidos de América. Desde 1908, entonces, este carro se va a popularizar y se va a fabricar dentro de las fábricas Ford en este proceso de producción en cadena. El costo de producción de un carro Ford se va a reducir hasta los $360. Y adivinen qué va a hacer este señor Henry Ford. De manera muy inteligente, Henry Ford reduce el costo de producción de un carro y aumenta los salarios a sus trabajadores. ¿Saben qué hicieron los trabajadores de Henry Ford una vez que recibieron este dinero extra? ¿Alguno de ustedes lo puede sospechar? ¿Saben qué hicieron los trabajadores de Henry Ford una vez que los precios de los carros Ford bajaron y a ellos les aumentaron los sueldos? ¿Saben qué hacen los trabajadores de Ford con este dinero extra que les está llegando? ¿Comprarse un auto? Exacto, se compran un carro Ford, empiezan a comprarse carros Ford modelo T que son mucho más baratos y de esta manera dentro de los Estados Unidos de América empiezan a pulular una gran cantidad de automóviles Ford. Esto va a obligar a que se cambie toda la infraestructura dentro de los Estados Unidos de América primero y luego a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahora se necesitaban pistas, autopistas y calles preparadas para poder soportar el paso de esta nueva tecnología. De esta manera, entonces, la industria automovilística va a ir en aumento y se va a desarrollar de forma muy rápida porque a Ford le van a aparecer una gran cantidad de competencia, tanto dentro de los Estados Unidos de América como fuera. A la Ford le van a aparecer, por ejemplo, Chevrolet, van a aparecer la General Motors también va a tener su propia línea de automóviles y demás. Y así va a haber una competencia por sacar carros Ford, por ejemplo, baratos y buenos y fiables, y después van a aparecer los carros de lujo ya que van a empezar a marcar una distinción y luego una competencia entre las personas para ver qué tipo de carro tienen. A inicios del siglo XX, los hermanos Wright van a crear el primer avión funcional. De esta manera, entonces, el hombre, por primera vez en la historia de la humanidad, va a poder concretar uno de sus más grandes sueños, que va a ser volar.
que no es solo tirarse de un lugar con una sábana y lograr caer al piso, porque sí ha habido durante la Edad Media y durante la Edad Moderna algún loco que ha tratado de hacer este tipo de experimentos. Pero en 1903, durante unos segundos, el avión de los hermanos Wright logra despegar, volar y aterrizar. Una de las tecnologías que se ha desarrollado con mayor rapidez a lo largo de la historia de la humanidad ha sido el avión. ¿Por qué? En 1903, miren este avión. En solo 100 años, para el 2003, ya teníamos aviones con capacidad supersónica de quinta generación como el F-22 Raptor o el F-30, por ejemplo, para que vean lo rápido que se ha implementado y lo rápido que se ha desarrollado el avión como tecnología de la humanidad. Bien, la industria del acero también va a ser importante, destacando la Carnegie Steel Company. La industria del acero va a permitir desarrollar amplias cantidades de acero a nivel industrial, gracias al convertidor de Bessemer. Antes, el acero se tenía que desarrollar en pequeñas cantidades y obviamente no podía satisfacer estas pequeñas cantidades de acero las altas demandas requeridas. No obstante, cuando se logra implementar el convertidor Bessemer, se va a lograr obtener cantidades de aceros nunca antes vista a través de el hierro fundido y demás. Esto va a permitir que se empiecen a trabajar en estructuras de acero que van a cambiar el mundo para siempre. ¿Por qué? Las estructuras de acero van a ser mucho más fuertes que la piedra o el hierro. Y esto va a permitir crear una nueva generación de edificios, de infraestructura como puentes o caminos que van a hacer que las ciudades crezcan, que van a hacer que las ciudades se conecten cada vez mejor. ¿Por qué? Porque las ciudades ya no van a crecer a lo ancho, sino a lo alto. El acero va a permitir, entre otras cosas, poder construir los primeros rascacielos. Vamos a poder entonces, gracias a los armazones de acero, poder tener grandes edificios como los que van a empezar a nacer a finales del 19 y principios del 20. Los edificios van a empezar a pasar fácilmente los 15, 20 pisos y luego vamos a tener cosas tan grandes como el Empire State, por ejemplo, que se van a crear precisamente en los Estados Unidos de América. De la misma manera, se van a crear los primeros puentes de acero que van a sostenerse sobre cables de acero. El acero producido de manera industrial va a ser importante. Y adivinen qué más, se van a crear los buques y barcos hechos de acero. Y luego ya en la Primera Guerra Mundial, los tanques, que van a ser hechos de ¿qué? De acero reforzado, acero blindado. El acero va a ser fundamental para el proceso industrial. Y sobre todo el acero va a ser un material mucho más resistente. Bien, ¿cuáles van a ser las principales consecuencias? Como les decía el lunes, este proceso de industrialización va a motivar a la aparición de los grandes varones de la industria, dueños de monopolios industriales, como cárteles, holding, trust, que van a empezar a fijar precios y van a empezar a tener el control de la distribución de un determinado producto, apareciendo entonces grandes empresas multinacionales que tenían la capacidad, por ejemplo, de dominar incluso estados completos, obviamente menos desarrollados. Es aquí en donde, por ejemplo, vamos a tener diferentes y controvertidas empresas, en algunos casos norteamericanas, que van a lograr imponer su voluntad. Por ejemplo, en países de menor desarrollo, como el caso de Latinoamérica o Centroamérica. No sé si han escuchado hablar de la Fruit Company norteamericana. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la United Fruit Company? Pues bien, la United Fruit Company va a ser fundada en 1899, exacto, la bananera.
y se encarga de la distribución de plátanos. La United Fruit Company fue tan grande y fue un monopolio de la distribución de diversas frutas, pero sobre todo el plátano en Centroamérica, que fue capaz de organizar y controlar estados completos, obviamente, bajo gobiernos títeres, y en caso de que estos gobiernos títeres no quisieran hacerle caso a la United Fruit Company o amenazaran los intereses de la United Fruit Company, esta empresa podía organizar golpes de Estado. Desde finales del 19 y hasta mediados del siglo XX, las empresas de este tipo, por ejemplo, tenían el poder de realizar este tipo de cosas. Lo mismo va a pasar con otras empresas a nivel mundial, que cuando se veían afectadas sus intereses en algún determinado lugar, podían incluso, sobre todo en estos estados pequeños, podían incluso tomar el control de determinadas zonas productivas claves. Surge también el capital financiero durante esta época, y es que las empresas que empiezan a aparecer empiezan a cotizar muy alto en la bolsa y la gente puede empezar a comprar sus acciones. Las finanzas empiezan a dinamizar mucho la economía dentro de los Estados Unidos de América y Europa en general. Ya empieza a haber los inicios de lo que va a ser la especulación en las bolsas de valores a nivel mundial. En el año de 1873, esta sobreproducción asociada sobre todo a una burbuja especulativa de las empresas ferroviarias va a ocasionar que en los Estados Unidos de América se genere una crisis económica, que va a ser la crisis económica del 73, conocida también como el Gran Pánico, que va a afectar a el mundo en general, sobre todo a Latinoamérica. Por ejemplo, el Gran Pánico y la crisis económica del 73 va a ocasionar, entre otras cosas, que los estados sudamericanos hagan recortes importantes en sectores claves. Por ejemplo, el Perú tiene que reducir los gastos militares. Si de por sí ya el Perú había pasado por una serie de problemas económicos a lo largo del siglo XIX, la crisis del 73 va a ocasionar que esta crisis ya existente en nuestro país se agrave. Por eso es que se tiene que recortar el gasto militar. Hagan cálculo, la Guerra del Pacífico inicia en el año de 1879. Es por eso que nos coge tan mal. Si de por sí ya estábamos en crisis económica, tuvimos que hacer antes de la Guerra del Pacífico una serie de recortes en el campo militar. ¿Por qué? Porque en el mundo se había producido una gran crisis económica que va a ser la crisis del 73. Ahora bien, esta crisis del 73 es un preludio a lo que sí va a ser una gran debacle a nivel mundial, que va a ser la gran crisis del 1829, que se va a conocer como el crack del 29, que va a ser la consecuencia directa de la Gran Depresión de los años 30 y una de las causas directas, perdón, causas de la Gran Depresión de los años 30 y una de las causas tan directas también del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias, seguimos aquí. Sobrepoblación, como ya hemos visto, este proceso de segunda revolución industrial hace que Europa tenga una gran cantidad de personas viviendo dentro de su territorio. Ya no hay más recursos para poder mantener a esta gran cantidad de personas que gracias a todo este proceso de revolución industrial empiezan a nacer, empiezan a existir. Por eso es que los europeos empiezan a migrar, migrando a diferentes sitios a lo largo del siglo XIX. Varios de estas potencias industriales van a resolver precisamente sus problemas de sobreproducción, sus problemas de sobrepoblación y sus problemas de necesidades de recursos con lo que se va a conocer como el imperialismo, un segundo periodo de expansión europea hacia lugares como Asia o África. Y precisamente ahí va a ser a donde van a mandar a esta gran cantidad de personas que Europa ya no podía sostener. También van a empezarlos a enviar hacia el continente americano. ¿Se han preguntado por qué los argentinos, sobre todo los argentinos, se creen que son europeos en muchos casos? ¿Por qué? Porque gran parte de sus antepasados van a ser migrantes europeos. O sea, digamos,
Va a haber, evidentemente, población nativa en Argentina, pero una gran migración europea va a llegar hacia estos países. Italianos, irlandeses, británicos van a llegar precisamente a poblar el Río de la Plata y también van a llegar a poblar Chile. Chile y Argentina, Uruguay van a ser los países en donde vamos a tener una mayor presencia de estos migrantes europeos. El Perú también se va a esforzar por atraer migrantes europeos, pero como diría mi profesor, mientras que a Argentina y a Chile llegan europeos de clases medias y europeos con algún tipo de formación técnica, aquí en el Perú, que en algunos casos van a venir también europeos con formación técnica, la mayoría van a ser campesinos, migrantes, sobre todo austriacos y alemanes, que se van a quedar en la zona de Posuso, en la selva central. No sé si han visto cada cierto tiempo la prensa peruana, obviamente, con un alto nivel de guachafería, diría yo. O sea, porque está bien que se revalore la tradición alemana de estos territorios y demás, pero no le haces un reportaje a cada rato haciendo el rincón alemán perdido en la selva central. Cada cierto tiempo hacen esto, hacen documentales sobre esta población alemana, todos los años. Si en algún año no hacen un documental, no sé qué pasó, pero todos los años hacen documentales sobre esta población. ¿Que cuando llegan? En el siglo XIX, promovidos y atraídos por el gobierno peruano, que les va a dar precisamente estos territorios. Una gran migración europea en el siglo XIX, producto de esta gran sobrepoblación. Bien, hay una gran sobreproducción también. Se produce tanto que ya los mercados europeos están saturados. Entonces, eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos productos que obviamente ya no se pueden vender en Europa porque el mercado está sobresaturado? Pues van a ser enviados a otras partes del mundo. Pero estas partes del mundo van a tener población nativa. ¿Qué va a pasar con esta población nativa? Va a caer a través de diferentes medios, ya sea la conquista directa o la dominación indirecta o la implementación de gobiernos títeres, pero al final se van a formar una gran cantidad de colonias dentro de estos lugares. De esta manera entonces se forma un mercado colonial que es abierto en muchos casos a la fuerza y a la mala por parte de los europeos. ¿Para qué? Para poder solucionar los problemas de sobreproducción. En Europa ya no se podía vender más. Europa producía más de lo que podía consumir, pero era necesario que alguien compre esta sobreproducción europea para poder seguir financiando este sistema de producción industrial. Por eso es que se lanzan a la búsqueda de nuevos mercados coloniales, obligándolos prácticamente a que estos mercados coloniales consuman los productos europeos. Y si no querían, pues les declaraban la guerra, como van a hacer los británicos con China, con la India, o los franceses con Indochina, o los alemanes en África, y así. Vamos a tener entonces, debido a este alto nivel de producción que se va a generar producto de la segunda revolución industrial, una segunda expansión europea que va a ser conocida como el imperialismo. El imperialismo es un proceso en el cual existe una dominación política y económica de un estado industrializado sobre otro menos desarrollado. Va a alcanzar su apogeo sobre todo entre los años de Segunda Revolución Industrial, desde 1875 hasta 1914. Se va a implementar tanto dominación política directa, como puede ser el envío de ejércitos y el dominio territorial de facto de estos espacios, o dominación económica, es decir, el envío de grandes capitales para que estos capitales puedan ejercer a través de la financiación y el préstamo de dinero a estos países un control sobre estos territorios. Por ejemplo, en el caso peruano, luego de la debacle de la Guerra del Pacífico en el año de 1883 y la firma del Tratado de Ancón, se tiene que negociar con las grandes potencias a las cuales les debíamos dinero, dentro de ellos a los británicos. Por eso es que se tiene que firmar el controversial contrato Grace. No sé si han escuchado hablar del contrato Grace, pero el contrato Grace en el caso peruano es la
forma en que los capitales británicos tuvieron para controlar el Estado peruano. Por ejemplo, ya lo habían intentado hacer los franceses antes, con la firma del contrato Dreyfus. Pero a partir de la firma del contrato Grace en adelante nos vamos a volver dependientes económicos de la potencia de turno. En ese caso fue Gran Bretaña, luego fuimos dependientes de los norteamericanos y en la actualidad adivinen de quiénes somos dependientes, porque el imperialismo no ha acabado. Somos dependientes, aunque no lo crean, de China. China es nuestro principal socio comercial y es el que invierte una gran cantidad de dinero en el Perú. Para mal o para bien, desde el siglo XIX en adelante, el Perú se convierte precisamente en un país dependiente económicamente de alguna potencia mucho más desarrollada e industrializada. Bien, y así como el Perú, vamos a tener diferentes ejemplos. Cuba, México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, Argentina, Chile mismo también, aunque Argentina en menor medida. Y así, varios de los países de reciente independencia en el siglo XIX, que nacen con problemas económicos y políticos, van a terminar no cayendo dominados directamente por un ejército invasor, sino van a volverse dependientes económicamente de un país más industrializado. En Latinoamérica, los países industrializados utilizaron la economía y los préstamos y el envío de capitales como una forma de dominio de estos territorios. En África y en China, ahí sí los europeos se sadiquearon. Ahí sí no tuvieron ningún reparo en enviar ejércitos a prácticamente obligarlos a todas estas personas a aceptar el dominio europeo. Características, neocolonialismo. Vamos a tener una nueva etapa en la cual las potencias europeas van a buscar colonias y van a ir dominando estos territorios. Exportación de grandes capitales a zonas de influencias y van a ser las empresas multinacionales las que van a empezar a velar por los intereses de estos capitales, como la que ya mencioné, la United Fruit Company o la Compañía de Indias Orientales, por ejemplo. Vamos a tener la aparición, por ejemplo, del Standard Oil Company, y así, una gran cantidad de empresas que van a empezar a dominar varios de estos territorios, que son empresas multinacionales. Las causas ya la hemos visto: la sobreproducción, la búsqueda de mercados y materias primas; las sociales, aumento de la población en Europa, por eso tienen que mandar precisamente colonias, personas a diferentes partes del mundo que son la punta de lanza del proceso de dominación colonial. En el caso de las causas políticas, estamos viendo la búsqueda del prestigio internacional. Estos países europeos altamente industrializados que están compitiendo entre ellos, están buscando precisamente imponer una hegemonía de dominio, ya sea político, militar o comercial, en diferentes partes del mundo. Mientras más territorios estén bajo tu influencia, más prestigio internacional vas a tener como potencia. Por eso es que surgen zonas de influencia como zonas de influencia francesa, zonas de influencia británica, zonas de influencia norteamericana, zonas de influencia alemana y demás. Por ejemplo, es aquí en donde van a hacer una doctrina por parte de los Estados Unidos de América, que va a ser conocida como la doctrina Monroe. No sé si han escuchado hablar de la doctrina Monroe, que va a señalar o va a tener como principal punto de partida la América para los americanos, en la cual los Estados Unidos de América va a buscar que todo el continente americano esté bajo la única influencia ¿de quién? De los Estados Unidos de América. Y por eso va a buscar a través de diferentes formas de acabar con los últimos rezagos del dominio español, como va a ser esta caricatura de aquí, en donde vamos a encontrar al presidente Theodore Roosevelt en la guerra que va a tener contra España para poder independizar, entre comillas, Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué? Porque lo que buscaban los Estados Unidos de América era que las potencias europeas salgan de el continente americano para que los Estados Unidos de América tengan a todas estas zonas de Latinoamérica como su principal zona de extracción de recursos y su principal zona
de influencia. Y a lo largo de todo el siglo XX, los Estados Unidos de América veían a Latinoamérica como si fuera su patio trasero. Por eso es que durante mucho tiempo, y hasta la actualidad en cierto punto, Estados Unidos podía hacer y deshacer dentro de Latinoamérica, porque era la zona de expansión y de influencia natural, que era lo que ellos veían dentro de esta búsqueda de prestigio internacional. Por ejemplo, en el campo ideológico vamos a tener el nacionalismo. El fuerte nacionalismo que se va a vivir dentro de Europa va a ser una de las causantes de este proceso imperialista. Los discursos nacionalistas impartidos a través de la escuela van a empezar a cimentar precisamente estos modelos arquetípicos de cómo debe ser el ciudadano francés, de cómo debe ser el ciudadano alemán, de cómo debe ser el ciudadano norteamericano, cómo debe ser el ciudadano italiano y demás. Estos nacionalismos exacerbados van a ser los responsables de que estas potencias industriales siempre se vean de reojo y siempre estén al tanto de lo que va a ser el otro y sobre todo estén constantemente pugnando por el control, por el poder y estén en competencia constante, ya que los nacionalismos exacerbados vinculados precisamente a estas potencias industriales y a los estados-nación, competían constantemente para ver qué potencia era mejor. Y dentro de estos nacionalismos vamos a encontrar entonces que muchos jóvenes en los años previos a la Primera Guerra Mundial van a ir formando una narrativa en la cual los enemigos de su nación son otras naciones. Por ejemplo, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, se había impartido dentro de las escuelas francesas, por ejemplo, que el principal enemigo de Francia era Alemania, y viceversa. En Alemania se había impartido que el principal enemigo de Alemania eran los franceses y los ingleses que querían impedir que el imperio alemán nazca, y en Gran Bretaña también, y así. Los nacionalismos exacerbados van a generar un caldo de cultivo para un ambiente muy belicoso dentro de estas naciones industriales. Eurocentrismo. Si en algo van a coincidir todos estos países industriales es que Europa es la mejor civilización del mundo y que por lo tanto Europa, al ser la mejor civilización del mundo, debe llevar esta supuesta civilización hacia las demás partes del mundo que eran consideradas incivilizadas. Entonces, ¿cómo es que justificaban los europeos este proceso imperialista? Decían que ellos estaban llevando la civilización a un mundo que era salvaje, atrasado, en el cual no aprovechaban los recursos, y esta va a ser la justificación que van a tener los europeos para dominar y someter a las otras partes del mundo. El eurocentrismo, sobre todo vinculado a la cultura occidental, va a ser el fundamento ideológico o el pretexto ideológico que van a tener los europeos para dominar directamente estos territorios africanos, europeos y en el caso de Latinoamérica, en muchos casos a través de la economía. Bien, el cristianismo también va a ser otro pretexto que van a utilizar los europeos para aumentar este proceso de conquista de estos territorios, ya que van a decir que están llevando la palabra de Dios. Diferentes cristianismos, ojo, no solo el catolicismo, sino también el cristianismo protestante. Van a aparecer una gran cantidad de misioneros que van a ir a diferentes partes del mundo con la intención de llevar la palabra de Cristo, entre comillas, pero en la práctica eran la punta de lanza para el proceso de dominación colonial por parte de estas potencias europeas. Procesos de dominación como el siguiente: la Conferencia de Berlín, realizada entre los años 1884 y 1885. En esta Conferencia de Berlín van a participar las principales potencias europeas. Y adivinen qué van a hacer en esta Conferencia de Berlín estas potencias europeas. No van a tener mejor idea que dividirse África. Les pregunto, ¿creen que les preguntaron a los africanos si querían pertenecer a alguno de estos imperios? Obviamente que no. Simplemente las grandes potencias europeas, para evitar pelear entre ellas por el control de los territorios africanos, se dividieron el continente africano entre ellas.
Para Francia vamos a tener la África Occidental Francesa, Argelia, Marruecos. Para Bélgica vamos a tener el Congo belga, a los italianos les va a tocar Libia, el Reino Unido se va a quedar con Egipto, Sudán, Nigeria, la Costa de Oro, Sudáfrica, Alemania se va a quedar con todos esos territorios de Camerún y demás. De esta manera entonces África va a ser dividida, se va a dividir entre las potencias europeas con la esperanza de que una vez que se hayan dividido estas zonas de influencia, ya no haya causas de guerra o conflicto o enemistad entre estas potencias industriales. Los grandes imperios coloniales europeos, sobre todo los más importantes, van a ser tres. La Inglaterra, liderada por la reina Victoria I, la Inglaterra victoriana, va a hacerse con el control de India, de Egipto, de Sudáfrica, de Canadá, Belice, y en Oceanía van a tener Australia. Napoleón III va a tener el control de Indochina, que en la actualidad son los países de Vietnam, Laos, Camboya, Argelia. En América van a tener Guyana, Nueva Caledonia en Oceanía. Y la Alemania del Kaiser Guillermo I va a tener dominios en África como en Camerún y en Oceanía las Islas Marianas. Una de las historias más trágicas de este proceso de imperialismo del siglo XIX va a ser la historia de las guerras del opio. ¿Han escuchado hablar antes de las guerras del opio? Que están presentes aquí, en esta caricatura. En esta caricatura que ves sobre el reparto de China es básicamente el resultado de las guerras del opio. ¿Qué son las guerras del opio? Básicamente es un conflicto en el cual un estado se vuelve en el más grande narcotraficante de la historia. Ni Pablo Escobar ni el Chapo Guzmán han sido tan grandes capos del narcotráfico como va a ser el gobierno británico. ¿Por qué? Porque va a traficar con una droga que es el opio. ¿Qué sucede? Verán, los chinos vendían productos a los británicos, una gran cantidad de productos, té y porcelana. Pero los chinos no le compraban nada a los británicos, o mejor dicho, los chinos no querían comprarle nada y no demandaban una gran cantidad de productos británicos. Esto generaba, ¿qué cosa? Un gran desbalance dentro del comercio. Los chinos vendían, pero no compraban. Y los británicos compraban, pero no vendían nada en China. Además, solo había un puerto para poder introducir productos europeos en China. Los chinos no tenían intención ni ningún interés de comprar los productos británicos. Entonces los británicos se ponen a buscar algún tipo de producto que pueda ser altamente cotizado por los chinos. Y al no encontrarlo, van a recurrir a sus plantaciones de opio, que las tenían ¿en dónde? En la India. El opio es una droga, es un potente alucinógeno. Los británicos entonces van a hacer ingresar una gran cantidad de opio a China y una gran cantidad de chinos se van a volver adictos al opio, pero así, le van a dar al opio, pero hasta morir. Los chinos llegaban a gastar hasta 1/3 de su salario en la compra de opio. Y de esta manera entonces los británicos lograron equilibrar la balanza. Pero el emperador chino de turno les va a decir a los británicos, oye, están haciendo que mi población se convierta en unos drogadictos. Los británicos no van a responder, incluso el emperador chino va a enviar una carta a la reina diciendo que por favor ya no meta opio a su territorio, pero el comercio va a ser tan lucrativo que los británicos van a seguir vendiendo opio, hasta que los chinos se ponen fuertes y deciden prohibir la venta del opio en China, decomisando los cargamentos británicos que llegaban a China con opio. Este va a ser el casus bellis, ¿para qué? Para que los británicos le declaren la guerra a los chinos en la primera guerra del opio. Los británicos, obviamente, que van a tener un ejército mucho más avanzado, van a terminar por derrotar al ejército chino. ¿Qué decir derrotar? Masacrar al ejército chino. Y van a obligar a los chinos a que abran nuevos puertos comerciales, además de que se van a quedar con el puerto de Shanghái para los británicos. Pues bien, los chinos van a sufrir precisamente esta vejación. Sin embargo, no todos los puertos estaban autorizados para la distribución de opio. Un barco de origen chino, pero que pertenecía a una empresa británica, va a ser nuevamente parado por los
por las autoridades chinas y se le va a decomisar precisamente el cargamento de opio. Y este va a ser un nuevo casus belli para una segunda guerra del opio. Pero en esta segunda guerra del opio, los británicos no van a ir solos, sino van a ir con los franceses. En esta segunda guerra del opio, nuevamente el ejército chino va a ser masacrado, pero aquí vamos a tener sanciones mucho más duras contra China. ¿Por qué? Porque los británicos y los franceses van a capturar la ciudad prohibida de Pekín, de Beijing, y ahí van a obligar a los chinos a que se abran embajadas, abriéndose embajadas rusas, norteamericanas, francesas y británicas. Y de esta manera, entonces, diferentes zonas en China van a caer bajo la zona de exclusividad de uno de estos imperios, ocasionando el declive precisamente del imperio chino. Los chinos a esta época la conocen como el siglo de las humillaciones. ¿Por qué? Porque es una época en donde los europeos, o para ser más exactos, las potencias industriales, se dividen y se reparten China durante este proceso de las dos guerras del opio. Aquí están, mira, el águila calva norteamericana, el oso ruso, el gallo francés, el águila real alemana, el león inglés y el lobo turco. Hasta los turcos van a entrar ahí a repartirse los pedazos de la pobre China, luego de estas dos guerras del opio. Que por cierto, el opio es una droga, para quien no lo sepa. Y obviamente generó una gran ganancia. ¿Han visto este banco, el HSBC, que es Hong Kong State Company, Bank Company, algo así? Ya, ese banco HSBC se creó precisamente para poder administrar todas las ganancias que el opio estaba dejando para los británicos. Bien. Entre 1914 y 1919 vamos a tener una de las más grandes debacles de la historia de la humanidad, que va a ser la Primera Guerra Mundial. Nunca antes en la historia de la humanidad se había vivido una guerra industrial. Una guerra industrial en donde ambos bandos tuvieran la potencia de sus industrias destinadas a la guerra. Ya habíamos tenido preludios, como por ejemplo la Guerra Civil Norteamericana, la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, que van a ser precisamente momentos en donde vamos a ver ciertos atisbos de lo que puede generar una guerra industrial. Pero la Primera Guerra Mundial, aquí sí ya vamos a ver el estallido de una guerra a nivel industrial, la industria al servicio de la guerra. Es un conflicto bélico entre los países europeos por el control de colonias y mercados. Y es que estos países europeos sabían que en algún momento, para seguir aumentando su capacidad productiva y su capacidad industrial, tenían que quitarle mercados y colonias a sus rivales. Por eso es que se va a producir una etapa que se va a conocer como la paz armada. Es una etapa en la cual todas las potencias industriales se arman hasta los dientes, preveyendo precisamente alguna guerra internacional. Ahora bien, muchos de los jóvenes que van a luchar en la guerra han sido criados en torno a un profundo y ferviente nacionalismo. La última gran guerra previa a la Primera Guerra Mundial que ocurre en Europa va a ser la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana va a ser el último gran enfrentamiento bélico que van a tener dos potencias europeas, que en este caso va a ser el segundo imperio napoleónico y el reino de Prusia. En esta guerra franco-prusiana, por ejemplo, los alemanes logran derrotar contundentemente a los franceses. De hecho, la derrota de los franceses en la guerra franco-prusiana es la causante de la debacle de Napoleón III y el surgimiento de la Tercera República Francesa. Debido a este conflicto, que acaba en 1871, los franceses detestan a los alemanes. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, entraron a París y le quitaron territorios, Alsacia y Lorena. Los franceses van a detestar a los alemanes por este conflicto. Desde 1870 hasta 1914 no va a haber otro gran conflicto en Europa. Entonces vamos a tener 44 años en donde vamos a tener una gran cantidad de jóvenes que no han sido testigos de los horrores de una guerra, pero que han nacido precisamente
imbuidos en este discurso nacionalista, alemanes, franceses, británicos, austrohúngaros, serbios, italianos, rusos, búlgaros, turcos, que no han sido testigos nunca de lo que es una guerra, pero que han nacido precisamente inculcados en este espíritu nacionalista. Las potencias europeas se valieron de este nacionalismo para ir nutriendo sus ejércitos e ir aumentando precisamente su capacidad bélica durante esta etapa de la paz armada. Se van a formar bloques militares, preveyendo una guerra abierta para defender intereses y acuerdos comunes. Se va a formar, por ejemplo, la Triple Alianza, en la cual va a estar Alemania, Austria-Hungría e Italia, y posteriormente se van a sumar Bulgaria y el Imperio Otomano, y vamos a tener a la Entente Cordiale, que también va a ser conocida como la Triple Entente. Francia, Gran Bretaña y Rusia, a la cual se va a sumar Japón en 1914, Italia en 1915 y los Estados Unidos en 1917. Italia traiciona la Triple Alianza y se pasa al bando de la Triple Entente. Bien, las causas, pugnas entre las potencias industriales, el problema balcánico. Los Balcanes va a ser un hervidero nacionalista. ¿Por qué? Los Balcanes están compuestos por varios grupos étnicos. Muchos de ellos estaban bajo el control del gran imperio austrohúngaro. Había gente dentro de los Balcanes que no quería seguir estando sometida hacia el imperio austrohúngaro. Recientemente, uno de estos territorios se había logrado independizar, que era precisamente el territorio serbio. Rusia lo que hace es querer convertirse en el mayor protector de los pueblos eslavos, y por eso es que Rusia se convierte en el protector de Serbia. A esto hay que añadirle lo que ya veníamos hablando de la exaltación nacionalista. ¿Cómo es que estalla la guerra? Con un pretexto. Mientras el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, estaba en una revista en la ciudad de Sarajevo, estaba en una visita en la ciudad de Sarajevo, un ultranacionalista serbio que quería que Sarajevo esté bajo el dominio de Serbia, Gavrilo Princip, dispara y asesina al archiduque Francisco Fernando y a su mujer en la ciudad de Sarajevo en 1914. Esto va a ser un hecho aislado, pero va a ser tomado como pretexto para el estallido de la guerra. ¿Qué sucede? Los austrohúngaros le exigen a los serbios de que sea la policía imperial austrohúngara la que analice el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Los serbios, conscientes de que aceptar esto era en la práctica someterse a Austria-Hungría y aceptar la militarización de Serbia por parte de Austria-Hungría, se niegan. Al negarse, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, pero Serbia es un protectorado ruso, y por eso es que los rusos entran en la guerra declarándole la guerra a Austria-Hungría. Y como Austria-Hungría era aliada de Alemania, Alemania también entra en guerra con los rusos. Los alemanes le envían un telegrama a los franceses para que estos declaren su neutralidad. Pero como Francia era aliada de Rusia, Francia también le declara la guerra a Alemania. El proyecto militar de los alemanes para invadir Francia era entrar por Bélgica. Bélgica era un protectorado británico. Cuando los alemanes entran por Bélgica, los británicos entran en la guerra. Y ahí vamos a tener el inicio de la Primera Guerra Mundial. El mundo contuvo su respiración, toda la gente estaba muy a la expectativa en un primer momento de lo que podía pasar en el conflicto. Los jóvenes van a la guerra cantando, sin esperar las atrocidades que le van a ocurrir en el frente, tanto en el oriental como en el occidental. ¿Por qué? Porque estos jóvenes no habían visto nunca una guerra, y peor, nunca se había dado una guerra industrial a nivel de la historia. Por eso es que es la Primera Guerra Mundial en donde tenemos la industria al servicio del conflicto. Los alemanes invaden Bélgica y Francia, pero son derrotados en la primera batalla del Marne. Los alemanes dicen, no vamos a entregar ningún territorio, así que se ponen a cavar trincheras. Y desde este momento acaba la fase de movimientos y empieza la fase de posiciones. En el frente oriental, los alemanes vencen a Rusia en la batalla de los lagos Mazarinos y en la batalla de Tannenberg, y esto va a ocasionar que hacia 1917 se inicie el proceso revolucionario ruso. La guerra de posiciones, guerra de trincheras. Ningún bando se va a imponer sobre el otro. Vamos a tener carnicerías como Verdún, Somme,
que van que van a ser carnicerías, pero brutales, en donde vamos a ver la aparición de gases tóxicos, aviones, artillería, metralla y la aparición de tanques, que en un primer momento parecía solucionar el problema, pero que eran tan lentos que al final fueron utilizados, fueron otra arma más de esta guerra de posiciones. En el frente marítimo, para poder aislar al Reino Unido, Alemania va a hacer uso de los U-Boats, que van a ser los submarinos, los mejores submarinos del momento. Se van a encargar de tratar de impedir que los británicos reciban apoyo internacional. Van a reclamar una guerra submarina irrestricta, hundiendo una gran cantidad de barcos, sobre todo barcos norteamericanos. Se va a hundir en Lusitania en el año de 1915. Los americanos van a reclamar, pero los alemanes se van a burlar de los americanos. Y al final, lo que va a decantar la entrada de Estados Unidos en la guerra va a ser el telegrama Zimmermann. ¿Qué es el telegrama Zimmermann? Es un telegrama en el cual el gobierno alemán incitaba al gobierno de México a invadir toda la zona de Texas y California para que de esta manera se inicie una guerra entre Estados Unidos y México y así evitar que los Estados Unidos puedan entrar en la guerra. Esto va a ser un casus belli para que en 1917 los americanos terminen entrando en la guerra. Rusia firma el tratado con Alemania, el tratado de Brest-Litovsk, lo cual lo saca de la guerra, y los alemanes van a hacer un último esfuerzo en la segunda batalla del Marne, con tan poca suerte que ya van a llegar los americanos y ahí van a terminar imponiéndose sobre los alemanes. Los alemanes no van a poder seguir combatiendo y van a querer un armisticio, el armisticio de Compiègne. En el año de 1919 se firma el Tratado de Versalles. Alemania reconoce la derrota y se le imponen duras sanciones que van a ser las responsables de que luego surja un gran revanchismo y se inicie la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y ahí vamos a tener estos movimientos nacionalistas en contra del tratado. Consecuencia, 20 millones de muertos. Se desintegran los últimos imperios como el austrohúngaro, el turco otomano o el ruso. Nuevos estados como el estado de Finlandia, Estonia, Letonia, Checoslovaquia, Polonia. Y se crea la Sociedad de Naciones con la intención de evitar que vuelvan a surgir un conflicto armado como este, que en la práctica no sirvió para nada porque vamos a tener la segunda edición, la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1, A de avión, 2, B de barco, 3, D de dedo, 4, E de enano y 5, A de avión. Repito, 1, A de avión, 2, B de barco, 3, D de dedo, 4, E de enano y 5, A de avión. Esas son las claves para esta semana, compañeros. Nos vemos hasta el próximo lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Ya los dejo para que puedan almorzar. Hasta luego, compañeros. Cuídense bastante.